Ahora pensemos en una situación un tanto diferente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo que nos interesase no fuese el área debajo de la gráfica de una función, sino que lo que nos interesase calcular fuese un área entre curvas? Por ejemplo, toda la región que estamos observando aquí. Si tú quisieses calcular cuál es el área acotada entre este par de funciones, la idea podría ser similar a la que has venido trabajando en los ejemplos anteriores. Igualmente, tú puedes subdividir a toda esta región en una serie de rectángulos, generar una expresión que te permita sumar las áreas de todos y cada uno de esos rectángulos y entonces, mediante un proceso de integración, obtener el área que es de interés. La pregunta vendría a ser cuál es la base y cuál es la altura de ese rectángulo del que estamos haciendo mención. Bueno, supongamos que se encontrase por aquí. Imagina que lo dibujamos y que lo observas de esta manera. Si el rectángulo fuese, por ejemplo, este de acá, y tú quisieses encontrar su dimensión, notarías que la base de ese rectángulo es un incremento de la variable x y su altura es la suma de las distancias dirigidas de las funciones con las que estamos trabajando, en este caso las funciones f y g. Si yo doy en este caso la función f únicamente, lo que estaría proporcionando es la distancia que hay de este lugar, es decir, de este punto, hacia esta parte de acá, que no es la altura que yo quiero calcular. Ahora bien, si yo doy los valores para función g, estaría dando entonces como resultado la distancia que hay de aquí para acá, que tampoco es la distancia que yo quiero. Lo que me interesa es la suma de estas dos. De acuerdo con lo que acabamos de comentar, la altura de este rectángulo, para que aseguremos la suma de estas dos, tendría que calcularse como la diferencia que hay de la función f menos la función g, para que de esta manera entonces cuando las cantidades de g sean negativas, menos por menos se haga más y esas cantidades en realidad se sumen. Y lo mismo sucede si se tratase de ambas cantidades positivas. La resta aún es funcional, puesto que imagina que el rectángulo lo hubiésemos colocado en este lugar. Si tú hicieses por aquí la resta de función f menos función g, lo que estarías haciendo es restar la distancia que hay de aquí a acá, que sería g, a la distancia que hay de aquí hasta acá, que sería función f. De todas formas, tendrías un f de x menos un g de x. Y de esta manera estarías encontrando entonces como una resta a la altura del rectángulo que es de interés. Evaluado, recuerda, en algún punto x y del intervalo. Esto es parecido a lo que en su momento vimos en la unidad anterior, cuando empezábamos a trabajar cálculo de áreas con rectángulos. Bueno, ahora recuerda que la idea es tal y como la trabajaste en la unidad anterior. Obtengo una expresión para calcular el área de un rectángulo y después la voy a aplicar para poder calcular el área de cada uno de sus rectángulos. Voy a sumar esas áreas y obtener esa sumatoria, que es una aproximación del área que realmente me interesa calcular. Decimos una aproximación porque tal y como sucedía en los casos anteriores, resulta que al haber pequeños excedentes y faltantes, como lo puedes observar, el área que estás calculando no es precisamente exacta. Sin embargo, ¿qué pasaría si tú empiezas a hacer cada vez más pequeñas las bases de esos rectángulos? En otras palabras, haces que n tienda hacia infinito. Bueno, como en su momento lo explicamos, pues esos rectángulos empiezan a ser cada vez más y la suma de sus áreas empieza a ser cada vez más y más exacta al área que realmente te interesa. Es decir, entre más rectángulos tienes, pues más cerca estás de encontrar cuál es el área real que quieres calcular. Esto recuerda que lo representábamos mediante un límite, por lo que en este caso es el límite cuando la norma de la partición tiende hacia cero, de la sumatoria desde igual a 1 hasta n, de f de x y asterisco, menos g de x y asterisco, es decir, la altura de tu rectángulo, multiplicado por el incremento de x y, que es tu base. Esto no es otra cosa sino una suma de Riemann, que se puede representar fácilmente mediante una integral definida. La integral desde a hasta b de f de x menos g de x, diferencial x. Vamos entonces a aplicar esta formulita para resolver un par de ejemplos. En el primer caso queremos encontrar cuál es el área de la región que está limitada por las gráficas de las funciones y igual a e a la x y y igual a x y las rectas x igual a 0 y x igual a 1, es decir, toda la región que por aquí vemos marcada. Para que yo pueda calcular
esa área, voy a seguir la expresión que acabamos de deducir. De acuerdo con lo que acabamos de comentar, los límites de integración de hecho ya están proporcionados. Estás trabajando de 0 a 1. Recuerda, vas a sacar la altura de este rectángulo, que como podrás observar, es una función f menos una función g. En otras palabras, te interesa esta distancia que está dada por la función y igual a x y esta distancia que está dada por la función e a la x. De manera que si tú a e a la x le restas x, estarás obteniendo la altura de ese rectángulo por su base, que es un diferencial de x. Y procedes a integrar. Esto pasaría a ser e a la x, cuya integral es e a la x, y la integral de x, que será x cuadrada sobre 2, todo esto evaluarse de 0 hasta 1. Hacemos límite superior menos límite inferior y obtienes como resultado e menos 1/2 menos el límite inferior e a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, menos 0. Y eso será e menos 1/2, menos por más es menos 1. Y menos 1/2 menos 1 pasarán a ser menos 3/2 y por lo tanto el área será de e menos 3/2 de unidades cuadradas. Y encontramos el área que se encuentra acotada para esta región. Algo similar pasa en el ejemplo 4. Vamos a revisar este último ejemplo. Para resolverlo, lo hacemos de la siguiente manera. La región que nos interesa calcular es la que estamos observando iluminada en azul. Para poderla calcular es lógico que, manejando la misma idea que estábamos trabajando, voy a requerir una base y una altura. La base en este caso vuelve a ser un incremento en x debido a la forma que estamos trabajando el rectángulo, y la altura viene a ser la resta entre la función 2x menos x cuadrada y la función x cuadrada. Esto debido a que con x cuadrada lo que tú tienes es la distancia que hay de esta parte hacia el eje x, y con 2x menos x cuadrada estás obteniendo la distancia que hay de esta parte al eje x. De manera que si yo a la mayor le resto a la menor, obtengo la altura del rectángulo deseado. De acuerdo con ello, entonces, mi integral para el área pasaría a ser área igual, vamos a poner esta parte, a la integral de 2x menos x cuadrada, todo esto menos x cuadrada, diferencial de x, y a resolverse en el intervalo que va de 0 hasta 1, como lo muestra el dibujo que estamos observando. Ahora, de acuerdo con lo que estamos viendo en la figura, los límites de integración pues no fueron necesarios de calcular, de hecho ya los estábamos observando. Sin embargo, una manera de calcularlos, aunque no tuviésemos gráficamente por ahí los límites ya indicados, vendría a ser lo siguiente. El área que estamos trabajando se está generando a partir de la intersección de este par de curvas. Intersecciones que se pueden calcular si nosotros sumamos a las dos funciones y estas se igualan. De manera que entonces obtengamos 2x menos x cuadrada igual a x cuadrada. Reescribo esto como 2x menos x cuadrada menos x cuadrada igual a 0. Hago operaciones y obtengo 2x menos 2 veces x cuadrada igual a 0. Saco término común, que es 2x, por 1 menos x igual a 0. Y de acuerdo con esto, entonces, 2x es igual a 0, o bien 1 menos x se hace igual a 0. Motivo por el cual x es igual a 0, o bien x es igual a 1, que son los límites de integración que gráficamente estábamos observando. Como trabajo la integral en términos de x, es lógico que lo que yo estoy tomando son las x de cada coordenada y son las que estoy obteniendo al resolver esta ecuación que resulta de la igualación. Como ya tengo todos los datos, límites de integración, la altura del rectángulo y la base, procedo a resolver. Haciendo operaciones obtenemos integral que va de 0 a 1, de 2x menos 2 veces x cuadrada diferencial de x. Aprovechando que 2 es una constante, la vamos a sacar de la integral, y que quede entonces la integral de 0 a 1 de x menos x cuadrada diferencial de x. Procedemos a integrar. Eso pasaría a ser 2 que multiplica a x cuadrada sobre 2 menos x cúbica sobre 3. Todo esto evaluarse de 0 a 1. Hacemos límite superior menos límite inferior. Superior es 1 y por lo tanto obtengo 1/2 menos 1/3. Y con el límite inferior que es 0, todo se está haciendo 0. Hago la resta de este par de fracciones y obtengo entonces, cruzado, 1 que por 3 se hace 3,
menos 2 que por 1 se hace 2, sobre 2 que por 3 se hace 6. 3 menos 2 se hace 1, por 2 es 2, sobre 6, 2 sextos, es decir, simplificando, 1/3 de unidades cuadradas. Y con esto encontramos el área que quedó acotada entre este par de curvas. En el siguiente video vamos a analizar algunos ejemplos más para realizar el cálculo de área entre curvas.